Ya. Buenos días, estimado docente. El día de hoy vamos a presentar nuestro panel de discusión con los integrantes de mi grupo, el cual está conformado por Rosales Pari José Luis, Salazar Pineda Shirley Milagros, Segura Fuentes, Josué Elvis, Silva Caituiro, Susana, Valdivieso Núñez, Kenny, Vidal Navarro Lizania y la que le habla, Bichara Ruiz Nicole. Bueno, soy, como mi nombre ya lo menciona, Nicole Bichar Ruiz, del integrante del grupo 7 de la carrera profesional de enfermería. Nuestra frase elegida es: el primer paso para cambiar el mundo es cambiar uno mismo, de Sócrates. Bueno, en esta mañana contamos con la participación de reconocidos especialistas que abordarán el análisis del artículo La obra de arte y la vida del artista del escritor César Vallejo, que trata sobre la exploración y conexión orgánica e inevitable entre la vida del artista y su obra, argumentando que toda creación artística es el resultado de una transmutación de las vivencias personales y del entorno social, político y espiritual del autor, y que esta relación se manifiesta aunque no sea visible de forma literal o superficial. A continuación, iremos con las preguntas. Y bueno, asimismo, Vallejo sostiene que el artista inevitablemente refleja su vida y contexto en su obra. Bueno, Shirley, ¿cómo respalda la crítica literaria contemporánea la idea de que toda creación artística está marcada por la experiencia personal, incluso cuando no hay intención explícita del autor? Hoy quiero compartir una reflexión que viene de la crítica literaria contemporánea y que pues personalmente me parece muy reveladora. La idea de que toda creación artística, toda, está atravesada por una experiencia personal del autor. Incluso cuando un escritor o artista no tiene la intención explícita de hablar de sí mismo, Sora termina reflejando de algún modo su vida, su forma de ver al mundo y su historia, ¿no? Es como si su personalidad y su pasado filtraran inevitablemente en el proceso creativo, aunque este no se note de manera directa. Mancilla lo expresa claramente en su artículo cuando dice que el artista siempre se encuentra en un horizonte compartido que, si bien no lo determina, le proporciona una base para su creación. Y pues esto me parece clave, pues no, pues el creador no está aislado, no inventa desde el vacío. Siempre hay un contexto, una época, una historia que influye en esto. Asimismo, Jung, por su parte, plantea que aunque la vida personal del artista no determina directamente qué crea, sí influye en cómo lo crea, pues el artista antes que nada es un ser humano con emociones, con conflictos, con vínculos, y pues está inmerso en una sociedad que inevitablemente lo atraviesa. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿podemos separar completamente el autor de su obra? ¿O siempre de alguna manera estamos leyendo algo de su vida? Un ejemplo que me parece útil es de Franz Kafka, que es uno de los escritores más influyentes en la literatura universal, que aunque sus relatos no son autobiográficos, en ellos pues se plasma una sensación de angustia, de encierro y pues de conflicto con la autoridad, que claramente pues tiene una relación con su experiencia personal y con la época en la que vivió esto. En síntesis, tanto para la crítica actual como para pensadores como Mansilla y Jung, el arte no surge de la nada. Siempre hay una parte del autor que, de forma indirecta o indirecta, aparece en lo que crea, pues, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, comentario. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que es para Kenny. Y bueno, ¿de qué manera la vida personal de César Vallejo influyó en su producción artística? Bueno, la experiencia personal de Vallejo relacionado con la infancia estuvo muy marcada, bueno, para él, ¿no?
como por ejemplo la etapa que tuvo de que enseñó, ¿no? De profesor en el colegio de Trujillo, ¿no? Em, hay un, hay un cuento de César Vallejo, que es Paco Yunque, que fue publicado en 1951. Em, nos ha dado muchas reflexiones, muchos sentimientos encontrados y en los cuales el indigenismo está presente. Em, el ser humano percibe, ¿no? En su infancia los momentos más bellos, inolvidables, ¿no? Que trasciende y, y nos marca, ¿no? Para toda la vida. Y Vallejo recuerda mucho, ¿no? En su obra, los tiempos de su infancia, ¿no? Y tanto como su carrera, ¿no? Hasta lo último que tuvo, eh, siempre ha puesto este corazón. Eh, Acá hay un comentario de, de un, de un escritor, bueno, que nos dice que quizás ningún poeta haya hecho tanto, ¿no? Como Vallejo lo hizo. Vallejo manifiesta en sus obras eh, una clave para el éxito también. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Kenny, por tu participación. Vamos a la siguiente pregunta, que es para Lisania Vidal. Y dice, bueno, ¿cómo se manifiestan las preocupaciones sociales y políticas de Vallejo en sus obras? Respondiendo a la pregunta, según Pachas Almeida, examina cómo Vallejo, influenciado por las injusticias sociales de su tiempo, incorpora en su poesía una crítica al sistema de denominación social, como también una defensa a los oprimos, a los oprimidos. El autor destaca que la poesía de Vallejo no solo expresa el sufrimiento humano, sino que también propone una visión de esperanza y un cambio hacia una sociedad más equilibrada. Se resalta la universalidad de su obra, que trasciende de su contexto histórico para abordar problemáticas humanas atemporales. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos con la siguiente pregunta, que es para Segura Fuentes Josué Elvis. Y la pregunta es, ¿por qué la obra de Vallejo es considerada un testimonio universal de la condición humana? Chicos, Josué está muteado. El video. Bueno, la siguiente pregunta es para Segura Fuentes Josué Elvis y la pregunta es, ¿por qué la obra de Vallejo es considerada un testimonio universal de la condición humana? Bueno, yo creo que la obra de César Vallejo logra ser universal porque habla desde una verdad personal que todos reconocemos, ¿no? No es solo su dolor, sino el de cualquiera que haya enfrentado pérdida o injusticias. Vallejo no intenta ser universal, lo fue porque escribió sin miedo sobre lo que duele a todos, la soledad, la muerte, el tiempo que perdemos, ¿verdad? ¿Mm? Y la ausencia de respuestas divinas en algunos casos. Es decir, su grandeza está en transformar su angustia íntima en un espejo entre todos nosotros. Nos vemos reflejados, ¿verdad? Como señala, como señala Orellana en su obra La César Vallejo es universal, podemos ver que este dice, si la poesía de Vallejo es, es inequívocamente universal, es porque los temas que la constituyen lo son a partir de un desosiego personal que no abandona al poeta a lo largo de sus 46 años de vida. La pavorosa soledad
la muerte, el Ya, bueno, Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. gracias, Josué, por tu participación. Sigamos con la siguiente pregunta, que es para Rosales Pari José Luis. La pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos innovadores aporta Vallejo a la literatura latinoamericana? Bueno, mira, según Araceli Soto, uno de los aportes más importantes de su trabajo fue la manera en que rompió con las formas tradicionales del poema en su libro Trilce, que fue publicado en el año 1922, que se aleja completamente de la rima, de los versos y del lenguaje convencional. Usaba palabras como frases y una puntuación que desafiaba las reglas. Pero por otro lado, Vallejo no solo cambió la forma, también logró mezclar mundos diferentes en su poesía, incorporando influencias en la poesía europea de vanguardia, y también por otro lado es la intensidad con la que abordó temas humanas, universales, como el dolor, la injusticia, la muerte y la soledad. Gracias. Gracias, José Luis. La siguiente pregunta es para Silvia Caituiro Susana. Bueno, ¿cómo puede inspirar la vida y obra de Vallejo a los artistas contemporáneos? Bueno, respondiendo a la pregunta, la vida y obra de César Vallejo puede inspirar a los artistas contemporáneos porque él representa al creador que no se conforma con lo superficial, sino que se atreve a explorar lo más profundo del ser humano. A través de su poesía, Vallejo expresó el dolor, la soledad, la injusticia y la esperanza. Siempre con su lenguaje único y valiente, su ejemplo nos enseña que el artista no solo sirve para embellecer, sino también para cuestionar, para resistir y para acompañar al otro en su sufrimiento. Además, su compromiso social y político muestra que el artista puede tener una voz activa frente a los problemas del mundo. Vallejo inspira creadores de hoy y a ser auténticos, a romper límites y a conocer el arte de la vida real. Gracias. Bueno, muchísimas gracias con todos los presentes y damos por concluir que según César Vallejo, la vida del artista y su obra está profundamente conectadas. Aunque esa relación no siempre se note de inmediato, la obra refleja las emociones, ideas y el contexto social que vivió el autor. No se trata de copiar la vida tal cual, sino de transformarla en arte. Vallejo nos recuerda que todo lo que afecta al artista, tanto como su entorno, sus creencias y sus luchas, termina influyendo en lo que se crea. Por eso, entender una obra de arte también es acercarse a la vida de quien lo hizo. Aunque este vínculo a veces no es visible en la primera lectura, se manifiesta en la carga emocional y la cosmovisión y el compromiso ético y estético que el artista adopta sobre la realidad en la que se tiene que vivir. El trabajo no es una copia precisa de la vida, es una simple autobiografía oculta, sino una transformación profunda, un autor sensible del mundo interno y externo. Valeo nos enseña que el verdadero arte nació de conflictos, búsquedas, dolores y amor, y que todo lo que afecta a la influencia del artista en su fe, entornos, lucha, esperanzas que eventualmente influyen en su creación. Por lo tanto, la comprensión de la obra de arte en su conjunto también se acerca a la biografía, que lo ha hecho en su contexto cultural e histórico, sentimiento y pensamiento. A este aspecto, el trabajo se convierte en un puente entre el creador y el lector, el tipo de comunicación íntima que va más allá del tiempo y permite que la voz del artista continúe la vida. Muchísimas gracias con todos. Damos por concluir el panel.